la psicología sociocultural de Vygotsky. Presentamos en este escrito los aportes más característicos del enfoque en psicología elaborado por Lev Vygotsky, 1896-1934, en el transcurso de los últimos 10 años de su vida. Entre 1924 y 1934, tal como sintetiza J. Wertsch, 1995, se ubica el desarrollo y la consolidación de los temas que constituyen el núcleo más duro de la estructura elaborada por Vygotsky. 1. La creación de un enfoque de investigación de carácter genético, que permita explicar el desarrollo de procesos y no solo identificar o medir los estados logrados tras finalizar un proceso. 2. La idea de que los procesos psicológicos superiores tienen su origen en la vida social e histórica, más específicamente, que son productos desarrollados a consecuencia de haber participado en actividades sociales prácticas, históricamente situadas, junto con otros. Nos referimos, por ejemplo, a los procesos que permiten la conformación de la identidad subjetiva a consecuencia de haber formado y tomado parte en actividades de crianza, en actividades educativas de formación, en actividades laborales productivas, entre otras. Las actividades prácticas no solo son sociales sino históricas y locales, ya que se llegan a comprender cabalmente una vez que se las analiza en el marco histórico en el que tienen existencia. 3. La idea de que los procesos psicológicos superiores solo pueden entenderse mediante la comprensión de los instrumentos que actúan como mediadores, sistemas semióticos y herramientas. Esto significa que la clave esencial para la comprensión del desarrollo de los procesos psicológicos superiores está en el uso de instrumentos, herramientas y signos, empleados para realizar una acción mediada, siempre en el marco de alguna actividad social práctica. Si bien estos temas están estrechamente vinculados entre sí, la temática de la mediación instrumental, siempre situada histórica, social y culturalmente, es indispensable para comprender el valor de los otros dos temas. De hecho, el desarrollo ontogenético de los procesos psicológicos superiores se define de acuerdo con las diversas formas de mediación que el sujeto va utilizando y dominando. Autores contemporáneos a Vygotsky, como lo fue Jean Piaget y la creación de la psicología genética, también desarrollaron una perspectiva genética en sus estudios, pero no incluyeron en sus elaboraciones el papel formante de la dimensión histórica y sociocultural en el desarrollo de los procesos psicológicos humanos. Los procesos psicológicos superiores se forman a partir de las actividades prácticas culturalmente mediadas, desarrolladas históricamente, en las que se utilizan instrumentos mediadores de origen histórico, social y cultural. El estudio del desarrollo de los procesos psicológicos superiores. Lev Vygotsky construyó una psicología dedicada al estudio de la formación y transformación de procesos psicológicos específicamente humanos, afirmando que tales procesos se originan en la vida histórica, social y cultural. Consideró que había que superar las miradas simplificadoras aplicadas por otras psicologías de su tiempo, que se habían dedicado al estudio de algún elemento en particular, elementos de la consciencia, cadenas de reflejos que conforman un comportamiento. Proponiendo el estudio de las relaciones entre las diferentes dimensiones en juego en el transcurso del tiempo. Entendió que, para explicar tales procesos era necesario investigar objetivamente los vínculos que se establecen a través del tiempo entre las dimensiones biológica e histórica, porque nuestro funcionamiento psicológico es una compleja integración entre esas dos dimensiones. Una característica distintiva del ser humano es la de tener acceso a los propios pensamientos, conversar consigo para analizar ideas, buscar soluciones y recapacitar sobre dudas e inquietudes. Usando el lenguaje, el ser humano puede tranquilizarse, animarse, planear, revisar sus planes, proyectar, recordar, imaginar posibilidades. Todas son formas de funcionamiento psicológico que se desarrollan exclusivamente en un ser humano que vive en un mundo con otros, compartiendo formas de vida. ¿Cómo explicar científicamente el surgimiento de la particular conciencia humana, con formato lingüístico, e inexistente al comienzo de la vida de un niño? Para responder a esta pregunta, es necesario proveer una serie de hipótesis explicativas, una organización teórica y un programa de investigación empírico para apoyar tales hipótesis. En definitiva, es indispensable elaborar una propuesta que explique cómo se producen los cambios que motorizan las transformaciones psicológicas a lo largo del tiempo. Vygotsky, 1978, se concentró en explicar el proceso mismo mediante el cual se constituyen las formas superiores de comportamiento, investigando el proceso de desarrollo, sus fases y cambios. Creía que, sin la intervención de un análisis genético, los procesos interiores y sus dinámicas causales quedarían sin explicación y, por consiguiente, se contaría solo con descripciones de lo observable.
defendió la idea de que en el curso del desarrollo se producen cambios revolucionarios a partir de la emergencia de nuevas formaciones psicológicas y que el mismo no debe reducirse al simple incremento de funciones que ya dispone el individuo, de acuerdo con su constitución biológica. En los momentos en que aparece un nuevo proceso psicológico, se produce un salto en la naturaleza misma del desarrollo, este se complejiza y emergen nuevas fuerzas y principios explicativos. Como ejemplo prototípico, tendremos presente la aparición de las primeras palabras por parte del niño. A partir de ese momento, con la utilización de las palabras usadas en su comunidad, se inicia la creación de nuevas funciones psicológicas. Entre las primeras, el habla externa dirigida a la comunicación y el entendimiento con los otros. Es así que el desarrollo se entiende como un proceso complejo que no puede ser definido sobre la base de una única característica o factor. Cuando se intenta aplicar un único criterio explicativo del cambio, la teoría se vuelve reduccionista como lo son los aportes que apelan al accionar exclusivo del factor biológico o del aprendizaje mecánico por asociación. Los factores biológicos nunca se desestiman, pero en un determinado momento se incorpora una nueva fuerza, la sociocultural, y el curso del desarrollo se modifica cualitativamente. De este modo, se entiende que los procesos psicológicos del adulto son el resultado de la articulación entre dos procesos distintos, uno natural y otro histórico. Durante la ontogénesis, tales procesos se vinculan inseparablemente, conformando un proceso único y complejo. Una idea fundamental de la escuela vygotskiana consistió en afirmar que la organización de la conciencia lingüística y el desarrollo de los procesos psicológicos específicamente humanos, denominados también superiores, se logra a partir de la participación en las actividades sociales existentes en una cultura, con la utilización de los instrumentos o artefactos comunitarios para realizar diferentes funciones. Los seres humanos somos los únicos que desarrollamos procesos psicológicos superiores. Estos se apoyan sobre otros, los elementales y determinados por la dotación biológica, cambiándolos cualitativamente al incorporar en su funcionamiento algo externo al cuerpo. Ese algo tiene existencia en las actividades sociales junto con otros en un momento histórico determinado. Los instrumentos mediadores. Vygotsky diferenció entre dos tipos de procesos psicológicos, los elementales o no mediados y los superiores o mediados. En el siguiente cuadro se presentan las características distintivas de cada tipo de proceso. Procesos psicológicos elementales, no mediados tienen un origen biológico y constituyen la línea natural del desarrollo. No específicos del ser humano, ya que las otras especies también los desarrollan, no tienen origen social ni requieren de actividad semiótica. Son intencionales, dirigidos a, pero no se controlan voluntariamente. Ejemplo. Formas elementales de atención, senso-percepción, memoria. Se trata de acciones directas, respondientes a estímulos. Se realizan a partir de las posibilidades corporales, sin requerir de medios extracorporales adicionales para realizarse. Procesos psicológicos superiores o mediados tienen un origen histórico, social, cultural. Toman las formas particulares de cada momento histórico. Son funciones que humanizan, que nos sitúan en un mundo social histórico cultural. Indispensables para la participación en las actividades sociales, para interactuar con los otros. Suponen la creación de formas conscientes, que se pueden realizar voluntariamente con un creciente dominio. Son acciones mediadas que interiorizan algún instrumento externo para poder realizarse. Los procesos elementales, entonces, están regulados por mecanismos biológicos que se originaron en el tiempo de la filogénesis, en el tiempo de la evolución biológica de las especies. Tienen un curso predeterminado de maduración y crecimiento durante la ontogénesis o desarrollo de un ser humano como individuo. Son fundamentales ya que constituyen la base del desarrollo de los procesos superiores. Es indispensable entender que ningún proceso psicológico superior se construye por fuera del cuerpo, sin basarse en el desarrollo de los procesos elementales. Los procesos superiores, de origen histórico-social, dependen de la interiorización de los instrumentos mediadores que se utilizan en las actividades sociales en las que participa el individuo. Se originan a partir de la creación de un nivel diferente del biológico, así que no pueden explicarse apelando a factores biológicos. El ejemplo más universal de instrumento mediador existente en todas las culturas de todos los tiempos de nuestra especie es la lengua, presente en toda sociedad y momento histórico. Al inicio de la vida, el bebé vive y participa en actividades donde los otros usan la lengua para comunicarse, intentar entenderse, planear, trabajar, divertirse. Cuando el bebé comienza a decir sus primeras palabras, aquellas que se utilizan en su medio social, lentamente puede empezar a comunicar su parecer, sus necesidades e intereses, resolver sus problemas con ayuda de palabras y no solo con el llanto, los gestos y los movimientos corporales.
Esto significa que se produce un cambio subjetivo en el niño, cambia su identidad y su participación en la vida social y comunitaria. Vygotsky retoma ideas de Karl Marx al afirmar que el uso de los instrumentos mediadores permite que el ser humano ingrese en la historia, en el devenir de su comunidad, dejando de ser un ser eminentemente biológico. Se va subjetivando y particularizando mientras se entrelazan las dimensiones biológica e histórica. Compartimos una figura triangular que en su conjunto representa un proceso mediado o acción mediada. El diagrama triangular representa la relación entre la dimensión biológica, procesos elementales, ubicada en la base del triángulo, y la dimensión histórico-social-cultural, los instrumentos de mediación, ubicada en el vértice superior. Representa la relación tensión irreductible entre biología e historia en la conformación de los procesos psicológicos superiores mediados que, sobre la base de los procesos elementales, generan un salto cualitativo al incorporar instrumentos externos para realizar las mismas funciones. ¿Qué son los instrumentos mediadores? Los instrumentos mediadores tienen existencia histórica y societaria. Son todos aquellos artificios o inventos que usamos las personas para llevar a cabo casi todas las acciones que podamos imaginar. Al trabajar, al crear, al estar con otros y también solos, al resolver problemas, al vivir en cualquier comunidad, usamos todo tipo de mediadores. Computadoras, lápices, libros, teléfonos, barbijos, cacerolas, cucharas, trenes, palas, tijeras, ropa, cosméticos, sistemas de medidas y numeración, las teorías científicas, y así, podríamos hacer una lista sin fin. Todos tienen un origen histórico y, cuando los incorporamos, nuestras acciones quedan transformadas, modificadas, ya que adquieren un significado social y personal. Con la integración de un mediador, la acción deja de ser directa y pasa a ser indirecta porque para realizarse, lo hace a través del mediador incorporado. Vygotsky dividió los instrumentos mediadores en herramientas y sistemas semióticos. Las herramientas se dirigen a la resolución de un problema específico en el mundo. Desde el común martillo, el destornillador, las cucharas, los teléfonos, los lápices hasta todo tipo de maquinarias, útiles y aparatos diversos que podríamos usar para resolver algo. En el desarrollo, el bebé comienza con el dominio de las herramientas. La cuchara, la silla, la ropa, algunos objetos interesantes cercanos, por ubicar solo algunos posibles. Cuando un bebé, que aún no habla, intenta usar una cuchara para comer, un plato o un vaso, está ingresando en las prácticas de su cultura y en una forma de vida social. A partir de ese momento, no solo podrá utilizar sus manos para comer, también las herramientas específicas aportadas por la cultura en la que vive. Su acción concreta se ha modificado, es un accionar mediado. Por su parte, los instrumentos semióticos o sistemas de signos, tales como la lengua, los sistemas de numeración, los sistemas de escritura, entre muchos otros, se caracterizan por ser genéricos, por utilizarse para resolver todo tipo de problemas y con muy variados propósitos. Al ser utilizados e interiorizados, modifican predominantemente a quien los utiliza. En el caso de la apropiación de la lengua, el niño se transforma en un ser parlante. Los gestos, señalamientos, llantos y gritos son formas de comunicación bastante limitadas en comparación con el uso del lenguaje, que abre a una enorme cantidad de acciones y formas de participación en actividades sociales. Los seres humanos hacemos historia, vivimos en sociedades y sostenemos culturas o formas de vivir la vida dentro de marcos sociales. Lo concreto es que nuestra vida en sociedad se asienta y entrelaza con el uso de variados instrumentos mediadores destinados a ampliar las posibilidades biológicas, correspondientes a los estímulos inmediatos. Incorporamos el uso de cubiertos, muebles, casas, autos, hasta variados sistemas simbólicos como la lengua, la escritura, los sistemas matemáticos, las teorías científicas, por mencionar algunos posibles. La vida humana es impensable sin el uso constante de instrumentos mediadores que nos permiten superar o ir más allá de las condiciones naturales de nuestro cuerpo y de nuestro ambiente natural. No podemos imaginar nuestra vida por fuera de la historia, de la cultura o de la organización social a la que pertenecemos. ¿Qué se entiende por interiorización y cómo se explica ese proceso? Vygotsky afirmó que la línea cultural e histórica de desarrollo, formación de los procesos psicológicos superiores, se rige por una ley general de desarrollo. Se forman en dos planos a momentos. Primero se desarrollan en un plano compartido, denominado intersubjetivo. En este momento los instrumentos mediadores, por ejemplo, las palabras el sistema lingüístico, se utilizan con la ayuda y guía de los adultos o de otros niños que ya usan la lengua de la comunidad con seguridad y destreza. Este primer plano forma parte del proceso de desarrollo, es absolutamente necesario para que se produzca el siguiente plano de formación. En el segundo momento o plano de formación, denominado intrasubjetivo, el proceso psicológico se desarrolla en un plano interno.
Ese plano interno no tenía existencia antes de la interiorización ni antes del desarrollo en el plano intersubjetivo. Siguiendo con nuestro ejemplo, el caso de la interiorización del sistema lingüístico, se forman diferentes funciones que permiten la comunicación y el entendimiento con los otros y con nosotros mismos. El habla externa o para los demás. El habla interna o para uno mismo, ya que acompaña al curso del pensamiento. La escritura o comunicación por escrito. Son tres funciones de comunicación diferenciadas que implican saltos cualitativos y transformaciones en el desarrollo. Respecto de la investigación de las relaciones entre el funcionamiento interpsicológico y el funcionamiento interpsicológico, fueron profundizadas en sus estudios sobre problemas prácticos de la psicología educacional de la época. A partir de tales investigaciones, Vygotsky y sus colegas dieron a conocer una noción muy interesante: zona de desarrollo próximo. En las situaciones de enseñanza/aprendizaje, el papel de la colaboración prestada por el maestro o un compañero más capaz, quienes dominan el uso de algún instrumento en particular, desempeña un papel fundamental, que ayuda a la formación de procesos culturales/históricos y a la interiorización de instrumentos de mediación semiótica. El pasaje de un plano al otro supone la actuación de un proceso denominado interiorización. Tal pasaje no debe entenderse como una copia de aquello que proviene del exterior. Si se definiera de ese modo, se estarían aceptando las ideas conductistas, empiristas y positivistas que suponían un organismo que acrecienta su conducta porque responde y copia los estímulos del mundo. Según Vygotsky, la interiorización es un proceso complejo que se despliega en el tiempo y que crea y articula una serie de transformaciones. A. Operaciones utilizadas en una actividad externa, se reconstruyen y comienzan a suceder internamente. B. Procesos interpersonales se transforman en intrapersonales. C. La transformación, de lo inter a lo intra, es el resultado de una serie de procesos de desarrollo. Los procesos elementales se incorporan a un nuevo sistema de conducta, se desarrollan y reconstruyen, formando una nueva entidad psicológica, una forma cultural de funcionamiento, inexistente antes del inicio del proceso. Los procesos de interiorización crean un espacio interno con determinadas particularidades, crean una consciencia y unos procesos psicológicos específicamente humanos. Por supuesto, suponen creación y no una recepción de contenidos externos. Aunque los procesos psicológicos superiores se desarrollan con la ayuda de los otros que guían el proceso de interiorización de los instrumentos mediadores usados en la comunidad, finalmente el niño forma sus propios procesos psicológicos superiores, su propia personalidad, afectiva e intelectual. Los niños no son fotocopias de los otros niños ni de los adultos, se forman como sujetos individuales junto con otros, pero diferenciándose de ellos. Este largo proceso supone una serie de cambios y transformaciones de las relaciones entre los procesos psicológicos. El ser humano es el único que le da forma a su interior mediante palabras y una vez que está constituido ese interior, tiene el trabajo de armar su parecer y sus ideas mediante palabras para poder comunicarlas a los otros. Como expresaba Vygotsky, al no existir una comunicación directa entre dos mentes, hay que apelar a mediadores para intentar entenderlos, y esto no es nada sencillo, por el contrario, es bien trabajoso. Asimismo, con el desarrollo del habla no solo el pensamiento toma la forma de las palabras, sino también el resto de los procesos psicológicos que se transforman en mediados por las palabras: la atención, la percepción, la memoria, la resolución de problemas. Algunas notas sobre el programa de investigación vygotskiano. La psicología fundada por Vygotsky se ubicó críticamente frente al positivismo, al igual que otras psicologías contemporáneas. Gestalt y psicología genética, creada por J. Piaget. Para estudiar la formación de los procesos psicológicos específicamente humanos, Vygotsky creó un tipo de método coherente con su enfoque genético, el experimento formativo o método genético experimental, dirigido al análisis y explicación de la formación de los procesos psicológicos superiores. Con los equipos de investigación, inventó situaciones y problemas que requerían de la incorporación de instrumentos mediadores, como ayudas que colaboraban para arribar a las soluciones. Generalmente se trataba de juegos y tareas cuyos objetivos eran comprendidos por quienes participaban. Las tareas presentaban obstáculos que podían resolverse mejor si se incluían instrumentos mediadores en la acción. Los métodos experimentales de la época consideraban al comportamiento humano como una reacción a los estímulos del medio, como una conducta respondiente y nunca como una acción transformadora del medio, característica central de las acciones humanas. Resultó indispensable la elaboración de métodos y técnicas que permitieran investigar la emergencia y transformación de las formas superiores de conducta. Para ello, Vygotsky se aceptó tres principios: analizar procesos y no de objetos. El nuevo enfoque, que podría denominarse genético experimental, provocaría artificialmente un proceso de desarrollo psicológico.
Proceso de desarrollo, como un microdesarrollo, que permitía acompañar, entender y explicar las fases de construcción de los procesos psicológicos. Explicar y no solo describir. Una descripción, como ya lo mencionamos, no revela las relaciones dinámico-causales que subyacen a los fenómenos que se observan. Si nos quedamos con la descripción de lo observable, pueden cometerse errores explicativos. Por ejemplo, si bien niño y adulto usan las mismas palabras, estas no tienen el mismo significado para los dos ni se usan del mismo modo, ya que no significan los mismo. Para Vygotsky fue fundamental investigar el desarrollo de la relación entre la expresión oral de la palabra, idéntica en un niño y un adulto, y la cara semántica de la palabra dicha, que difiere entre el niño y el adulto. Esa relación no podía explicarse apelando a la descripción de lo que puede observarse. Resultó indispensable revelar la dinámica y las relaciones causales subyacentes a través de procedimientos que permitiera objetivarlo. En este punto, la propuesta metodológica vygotskiana se diferencia de la que propusieron los psicólogos de la Gestalt, dedicados a la descripción de la experiencia inmediata, simple y plena. El problema del estudio de la conducta fosilizada. Este principio indica el estudio de la formación/desarrollo de los procesos en lugar del estudio de los productos cristalizados, fosilizados. Establece el compromiso de explicar objetivamente el desarrollo de los procesos y no su estado final. El desafío consistió en la creación de diferentes técnicas que permitieran objetivar los procesos internos. Por ejemplo, ofreciendo en el contexto experimental tareas que estaban más allá de las posibilidades reales de solución del sujeto y que no podían resolverse con las capacidades disponibles. Además de ofrecer un problema para resolver, el sujeto recibía una serie de medios auxiliares que podían incorporarse como ayudas para la resolución del problema. El propósito era entender cómo las personas dotan de significado a esos estímulos neutros, incluyéndolos en las tareas, y de qué modo, como parte de los recursos para resolver la tarea que se les había presentado. Ejemplo de una tarea experimental elaborada para el estudio del desarrollo de la memorización mediada por instrumentos. Se pedía a los niños, entre 5 y 13 años, que jugaran a un juego en el que debían contestar a un conjunto de preguntas teniendo en cuenta algunas reglas. No podían utilizar ciertas palabras en sus respuestas ya que algunas estaban prohibidas en el marco del juego. Las tareas diferían en las reglas a tener en cuenta en el momento de contestar y en el tipo de ayudas que el niño podía utilizar para lograr una respuesta exitosa. Se hacían 18 preguntas y 7 estaban relacionadas con colores, por ejemplo, ¿de qué color es? El niño tenía que contestar rápidamente y utilizando una sola palabra o la menor cantidad posible. Se introducían reglas tales como 2 colores estaban prohibidos de pronunciar y no se podía repetir ningún color. Luego de jugar varias veces, se le entregaban fichas o cartones de colores como posible ayuda para realizar el juego. Antes de iniciar el juego se decía al niño que las fichas/cartones de colores lo podían ayudar a ganar. Antes y después de las tareas se corroboraba la comprensión y recordación de las instrucciones. En una de las tareas, donde se le ofrecía al niño cartones de colores como posibles ayudas, los colores prohibidos eran celeste y rojo. 1. ¿Paseas a menudo por la calle? 2. ¿De qué color son las casas? 3. ¿Está brillando el sol? 4. ¿De qué color es el cielo? 5. ¿Te gustan los caramelos? 6. ¿Has visto alguna vez una rosa? 7. ¿Te gustan las verduras? 8. ¿De qué color son los tomates? 9. ¿Y los árboles? 10. ¿Tienes juguetes? 11. ¿Juegas a la pelota? 12. ¿Y de qué color son las pelotas? 13. ¿Vives en la ciudad? 14. ¿Conoces la bandera argentina? 15. ¿Qué colores tiene la bandera argentina? 16. ¿Tienes libros? 17. ¿De qué color son las tapas? 18. ¿Cuándo oscurece? De acuerdo con los resultados, se pudieron establecer 3 momentos en el desarrollo de la memoria mediada. En la edad preescolar, el niño no es capaz de dominar sus respuestas de acuerdo con las reglas. Las fichas de colores no resultaban una ayuda, por el contrario, entorpecían la realización de la tarea. Entre los escolares, el niño podía introducir el uso de fichas como mediador que lo auxiliaba en la memorización, pero aún las fichas venían desde afuera. Separaba los colores prohibidos, se los ponía delante de su vista y los miraba antes de contestar. Entre los mayores, la tarea se realizaba exitosamente y sin ayuda de las tarjetas. No es que la resolución se hacía de manera no mediada y sin ayuda de los cartones. Las palabras de los colores prohibidos funcionaban interiorizadas y eran un medio que permitía la memorización y la recordación, desde dentro.